Enviarnos mensajes al WhatsApp aquí, que es el número 15 23 23 36 70. Esta es la vía de comunicación por WhatsApp, 15 23 23 36 70. Y a todos los que están fuera de Argentina, si no logran entrar con el número 15, debe hacerlo con el número 11 al comienzo. Así que hoy vamos a tener 2 horas aquí, vamos hasta las 19 con predicación bíblica, predicación de sendas antiguas. Y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que se titula El mensaje de la sangre que habla. Este mensaje está basado en la carta a los Hebreos. En el capítulo 12 y en el versículo 24 dice la Biblia, la palabra de Dios, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Otra vez leemos el texto, dice Hebreos 12, 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Como ve, ahí está una sangre que habla, una sangre que no es muda, una sangre que tiene un mensaje que comunicar. La idea del texto es que esta sangre tiene un mejor tono, un más bello tono, un tono dulce, porque esa sangre comunica el mensaje de la salvación en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios aquí, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Abel es aquel hombre del Antiguo Testamento, uno de los hijos de Adán y Eva, que fue muerto por su hermano Caín, y su sangre desde la tierra clamaba al cielo. Y entonces la sangre de Cristo, que fue vertida en la cruz del Calvario hace 2000 años, esa sangre, dice la Biblia, que habla mejor que la de Abel. Ya explicaremos eso, pero aquí estamos frente a una sangre, la sangre de Cristo, que no solamente habló en el pasado, esta sangre también habla en nuestro tiempo, esta sangre habla en nuestros días, sin límites geográficos. Esta sangre habla a toda alma necesitada. Esta sangre de Cristo tiene un mensaje que puede quebrantar el corazón, y esta sangre, el mensaje que dice, es un clamor al cielo por misericordia de Dios para el hombre pecador. Eso es lo que la hace de un tono más dulce. Esta es la que la hace con un relieve importante. Es una sangre, la sangre de Cristo, que clama al cielo, a Dios el Padre, para que Él tenga misericordia de nosotros, los pecadores. Esta sangre, como ve, no es una sangre muda, tiene un mensaje, clama por misericordia. Esta sangre habla a favor nuestro, de todos los pecadores. Esta sangre de Cristo va pregonando perdón y paz y salvación eterna. Quiero repetir esa idea. Esta sangre de Cristo derramada en la cruz va pregonando perdón y paz y salvación eterna. Cuando el texto dice que esta sangre habla, eso significa que es una sangre de una acción continua. Es una sangre con una acción permanente. Y esta sangre tiene poder para limpiar el pecado de nuestras vidas. Esta sangre tiene el poder para limpiar nuestros pecados cada día. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo habla mejor porque la sangre de Abel clamaba desde la tierra por justicia, pero la sangre de Cristo está clamando al cielo por misericordia de Dios por nuestros pecados. Y ahora vamos a ir a ese hecho de la historia cuando Caín mató a su hermano Abel. ¿Y qué es ese significado de que la sangre de Abel habló, clamó al cielo por justicia? Ahora quiero invitarles en la Biblia al libro de Génesis, en el capítulo 4 y el versículo 8. Así dice la Biblia, la palabra de Dios. Génesis, el capítulo 4 y versículo 8.
Dice la Biblia, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahí está el suceso, y ahí está la voz de Dios y el testimonio de Dios de que la sangre de Abel estaba clamando desde la tierra. Era un clamor que pedía justicia de Dios. Ahora observemos un momento. Ahí Caín se levanta contra su hermano Abel y lo mata. Este es el primer crimen de la historia, es el primer muerto en la historia, y nosotros podemos imaginar allí a Caín que estaba frente al cuerpo sangrante de su hermano, y eso era toda una novedad terrible, porque nunca se había visto y nunca se había oído acerca de algo así, de una muerte. Caín inauguró este estilo de odio, de violencia y de sangre. Esto que hoy es tan común y tan normal en esta sociedad violenta que vivimos, esto fue inaugurado por Caín, ese estilo de odio, de violencia y sangre. Seguramente Caín, al ver el cuerpo sangrante de su hermano, él miró esa situación con asombro. Él miró ese crimen y ese espectáculo de la sangre. Él vio como esta sangre era absorbida por la tierra y desaparecía lentamente. Pero en cada gota vertida, esa sangre hablaba, esa sangre tenía palabras. La sangre de Abel es una sangre que habla también, pidiendo al cielo por justicia. Esta no era una sangre coagulada, no era una sangre callada, era una sangre que tenía un mensaje hacia el cielo, que reclamaba a Dios por justicia. El clamor de esa sangre llegó a los oídos de Dios. Sí, el clamor de esa sangre llegó a los oídos de Dios, y Dios puso en acción al juez de justicia divina. Oh, si Dios comenzó a actuar como el juez de la justicia divina, y él interroga a Caín y le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y entonces allí, recién allí, Caín comprendió que esa sangre no fue derramada en vano, y ese crimen sería vengado. Esa sangre de Abel no fue derramada en vano, y ese crimen iba a ser vengado. Ese crimen no pasaría desapercibido a los ojos de Dios, y como tampoco sucedió siglo después, allá en el Gólgota, en el Monte Calvario, donde pusieron en una cruz a Cristo, esa muerte tampoco iba a pasar desapercibida a los ojos de Dios. Por eso dice la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, hablando sobre la muerte de Cristo, Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 y versículo 22, observe cómo dice la Biblia. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 y versículo 22, dice la palabra de Dios: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahí está, el crimen de Cristo tampoco pasó desapercibido a los ojos de Dios, a la mirada de Dios. Y ese crimen sucedió cuando el pecado del hombre mostró su intolerancia y quiso apagar esa voz
y hacer desaparecer al Hijo de Dios. Pero dice aquí el texto que la muerte no pudo retenerlo. Cristo se levantó triunfante de la tumba al tercer día. Él resucitó por la mano poderosa de Dios que obró en su favor. Dice el texto que suelto los lazos de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cristo resucitó y ese es un motivo de gozo. Cristo resucitó y todo esto fue hecho a favor del pecador. El cuerpo de Cristo lo podemos imaginar allí, extendido sobre ese madero, extendido sobre esa cruz, y Él haría conocer allí al mundo sus dolores hasta morir. Ese testimonio que Él iba a dar allí en la cruz es lo que hace que la sangre que Él derramó en esa cruz hable mejor que la sangre de Abel. Aquella sangre preciosa estaba hecha de una sustancia gloriosa de Cristo, y esa sangre hoy tiene poder para limpiar, para perdonar todos los pecados. Esa sangre de Cristo tiene la virtud de poder dar salvación y salvación eterna al hombre pecador. Y ahora, pensando en esa sangre preciosa de Cristo que nos limpia de todo pecado, esa sangre preciosa que habla mejor que la de Abel, miramos hacia nuestra vida. Y quizás usted, mi amiga, amigo, que hoy está escuchando la hora bautista, quizás hoy usted es una persona que está allí afligido, preocupado, en un estado de desesperación. Quizás hoy usted se siente lastimado, siente que la vida lo va asfixiando, lo va estrangulando, y tal vez usted es una persona que piensa que su esperanza se fue para nunca más volver. Siente que sus pies están parados sobre arenas movedizas, que su vida se va hundiendo instante tras instante y que pronto va a desaparecer o perderse, mordiendo el polvo de la derrota. Para usted yo quiero decirle de que hay una sangre que habla. Para usted que está en un estado de aflicción, de gran preocupación, de tormento, de sufrimiento, hay un mensaje para usted. Es el mensaje de la sangre que habla. Es el mensaje de la sangre de Cristo, la sangre que limpia de todo pecado y que da una salvación que es eterna. Esa sangre habla por ti y esa sangre habla para mí. Es la sangre preciosa de Cristo. En esa sangre los pecados más vergonzosos, en esa sangre los pecados más dolorosos, en esa sangre los pecados más escandalosos pueden ser limpios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El apóstol Juan escribió en su primera carta, en el capítulo 1 y en el versículo 9, él dijo que si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay pecados en su vida que le lastiman, hay pecados en su vida que son una verdadera tortura, y esos pecados pasean por su mente o regresan cada tanto a sus pensamientos y usted sufre. Pero esos pecados vergonzosos, dolorosos, escandalosos, esos pecados pueden ser limpios en la sangre preciosa de Cristo. Esa sangre que la Biblia da testimonio que habla mejor que la de Abel, porque es una sangre que está pidiendo al cielo, clamando al cielo por el perdón de nuestros pecados. La sangre preciosa de Cristo. Mis pecados, ¿qué haré con mis pecados? Mis pecados se han vuelto una pesada carga, una pesada mochila. Siento muchas veces que mis pecados me atormentan, me aplastan, me quitan la energía, los deseos de vivir. Mis pecados realmente es algo doloroso, y esos pecados es porque he transgredido la ley de Dios, y ahora me siento frente a Dios como si fuera un delincuente con un frondoso prontuario. Mi historial pecaminoso, quizás el suyo también, mi amigo, amiga que me escucha. Nuestro historial pecaminoso es enorme, y si Dios viniera ahora a preguntarnos lo mismo que le dijo a Caín: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Oh, cuánto pecado que hay en nosotros, cuánto dolor que causa ese pecado que está en nosotros, y Dios pregunta una y otra vez: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho?
Pero aquí en la hora bautista, predicando sobre la Biblia, la palabra de Dios, nos encontramos que hay buenas noticias, la sangre de Cristo que fue derramada por mí. Oh, ese era como un chorro de sangre, pero que no fue absorbido por la tierra. Esa sangre dice aquí que fue rociada, decía el texto. La palabra rociada en la Biblia da la idea de ser salpicada, y hace ya 2000 años esa sangre que Cristo derramó en la cruz, esa sangre fue rociada, salpicada, y si una sola gota de esa sangre preciosa de Cristo tocara nuestra vida, todo, absolutamente todos nuestros pecados serían limpios, porque hay poder en la sangre preciosa de Cristo. Hay un poder limpiador y hay un poder salvador para todo pecador en esta vida. La sangre preciosa de Cristo habla mejor que la de Abel. La sangre preciosa de Cristo no se evaporó, no fue absorbida por la tierra. Esa sangre preciosa de Cristo está actuando, y esa sangre de Cristo hoy puede tocar su vida y limpiarle de todo pecado y darle una salvación eterna. La sangre preciosa de Cristo es de acción continua. La sangre preciosa de Cristo no solo tuvo poder en el pasado, hoy tiene poder, un poder limpiador y un poder salvador, un poder dador de vida eterna. Y cuando yo siento que esa sangre toca mi vida, en mi caso fue un día 10 de junio del año 1979, la sangre de Cristo tocó mi vida, perdonó todos mis pecados y comenzó una vida nueva. La Biblia le llama el nuevo nacimiento. Es una vida eterna prometida por Dios. Por eso el Evangelio de Juan dice en el capítulo 3 y versículos 15 y 16 que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Es eso lo que consigue la sangre de Cristo a favor del hombre pecador. Vida eterna. Todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Otra vez, la sangre de Cristo nos habla. La sangre de Cristo no es muda. La sangre de Cristo tiene un mensaje para comunicar, y esa sangre nos convoca al Gólgota, al monte Calvario, allá donde levantaron esa cruz para crucificar al Hijo de Dios. Y allí podemos ver al Hijo de Dios en esa cruz, y lo contemplamos, y vemos esa sangre que va saliendo de su cuerpo, esa sangre que tiene poder para limpiarnos de todo pecado. En la iglesia bautista se canta un antiguo himno que en su coro dice: precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Claro que sí, precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. La obra más sublime de amor que el ser humano puede contemplar es la obra de Cristo en la cruz. Es el amor expresado por Cristo en la cruz hacia el hombre pecador. No hay demostración de amor más valiosa y más grandiosa que la que Cristo mostró en la cruz, su amor por el pecador. Allí en esa cruz donde Cristo murió y derramó la sangre que habla mejor que la de Abel, allí en esa cruz estamos frente al mayor espectáculo de misericordia. Estamos allí al mayor obra de amor. Allí quedó sellado, estampado el amor del Hijo de Dios por el hombre pecador. Amiga, amigo que escuchas la hora bautista, yo te diría, no menosprecies la sangre de Cristo. No le des la espalda a la sangre de Cristo, porque esa sangre de Cristo hoy viene para anunciarnos que tu vida necesita perdón de pecado. No puedes seguir conviviendo con ese pecado. Ese pecado te lleva a la ruina, ese pecado te lleva a la muerte, y finalmente el pecado te llevará a una separación eterna de Dios. La sangre de Cristo te está advirtiendo que hay salvación para tu vida, hay perdón para tus pecados. Y termino leyendo aquí la carta que el apóstol Pablo le escribió a los colosenses. En primer lugar, en el capítulo 1 y versículo 20, dice la Biblia aquí, Colosenses el capítulo 1 y versículo 20, dice la palabra de Dios: y por medio de Él, de Cristo,
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice esta frase final: la sangre de Cristo hace la paz mediante la sangre de su cruz. Allí en ese lugar, en la cruz del Calvario, donde Cristo derramó su sangre preciosa, esa sangre puede salvarnos, limpiarnos de todo pecado, y esa sangre puede obtener que usted y yo, personas pecadoras, tengamos paz con Dios. Hoy, una vez que tenemos paz con Dios, que ya no andamos de espaldas a Él, que no estamos en conflicto con Él, que no estamos caminando por la vereda de enfrente de Dios, sino que comenzamos una nueva vida, una vida de un hijo de Dios, una vida de una persona salva, entonces tengo paz con Dios, pero también tengo la paz de Dios en mi vida. El corazón de muchas personas, como decía el profeta Isaías, son como un mar revuelto, un mar en tempestad. Hay muchos que tienen sus corazones allí en tempestad, llenos de tormentas y tormentos. Ese corazón necesita de la paz de Dios, pero para eso necesitas tener paz para con Dios por medio de Cristo. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Roma, en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, versículo 1, él dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amiga, amigo que escucha la hora bautista, ¿necesita paz su alma? ¿Necesita paz allí en su corazón? ¿Por qué no da una mirada al monte Calvario y ve a Cristo, el Hijo de Dios, derramando su sangre? Esa sangre que habla mejor que la de Abel, porque la de Abel clamaba por justicia, pero la sangre de Cristo está clamando hoy por misericordia, por perdón de sus pecados y por salvación eterna para usted. Mire, esa sangre preciosa fue derramada a su favor y a mi favor. Pídale a Cristo que Él limpie sus pecados en esa sangre y usted será salvo, tendrá vida eterna dada por Dios. Somos la Hora Bautista. Recuerde que la Hora Bautista es el programa de Iglesia Bautista Maranata. Estamos en Avenida Díaz Vélez 1514, primer piso, y todos los sábados a las 19:30 horas tenemos nuestro culto de alabanza y predicación bíblica. Si usted desea acompañarnos los días domingo, a partir de las 11 horas, allí estaremos. Iglesia Bautista Maranata, esa palabra Maranata quiere decir que Cristo viene y viene pronto. Y les invitamos, les animamos a venir, a todos nuestros oyentes de la colectividad boliviana. Venga, Iglesia Bautista Maranata es un ministerio enfocado, dedicado a la colectividad boliviana en Argentina. Pedimos ahora que siga con nosotros, que nos acompañe. Vamos a ir a un momento de alabanza y después volveremos con más predicación bíblica, más Hora Bautista para usted.